En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, sea usted bienvenido a la edición de fin de semana. Hoy es sábado 24 de febrero de 2018. Esta es la emisión 18.075 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. Este es el éxito que queremos en tu vida. Que siempre que nos visites para tus compras puedas venir con una sonrisa. Y la tranquilidad de saber que tienes puntos éxito para pagar en todo el almacén. Para darle lo que tanto quieres a tu familia, un gustico a tus hijos o regalarte ese detalle que tanto mereces. Es que ustedes, las mujeres de este país, nos inspiran para hacer que cada día haya un poco más de éxito en sus vidas. Éxito para servirte. Instala gas natural vehicular EPM y respira tranquilo, porque es un combustible limpio y te exime del pico y placa. Para más información, llama ya al 4444-115. EPM, por ti estamos ahí. Hola, ¿qué tal? Soy Pipe Bueno y les voy a dar muchos motivos para brindar. Por la familia, por los amigos, porque estamos vivos, por las mujeres, por los atardeceres, por las vacaciones y porque sencillamente vivimos en uno de los países más felices del mundo. Brindemos por eso con aguardiente antioqueño, palas que sea. Palas que sea, vamos todos a brindar. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 29 grados de alcohol. Instala gas natural vehicular EPM y respira tranquilo, porque es un combustible limpio y te exime del pico y placa. Para más información, llama ya al 4444-115. EPM, por ti estamos ahí. El desarrollo del cultivo de la palma de aceite en Colombia no ha sido una causa de deforestación. Así lo muestra el estudio publicado en 2016 por investigadores de la Universidad de Duke, entre otros, titulado Los impactos de la palma de aceite en la reciente deforestación y pérdida de biodiversidad, que muestra que si bien entre 1989 y 2013 el área cultivada creció en 69.5%, la deforestación asociada fue del 0%. Más información en www.fedepalma.org. El periodista Jesús Antonio Vargas Marín nos presenta al invitado de esta mañana. Muy buenos días, oyentes del Noticiero Económico Antioqueño. A medida que avanzamos el mes de febrero, pues también ya nos acercamos a unas decisiones importantes para el país, como el 11 de marzo próximo, cuando se hará la elección de nuevo Congreso de la República, y después tendremos un bálsamo con la Semana Santa, también tendremos las asambleas de accionistas, y en los meses de mayo y junio, pues ya la decisión sobre el nuevo presidente de la República. Esta mañana nos acompaña el doctor Carlos Felipe Londoño Álvarez, rector de la Universidad EIA. La universidad está celebrando los 40 años, o está llegando a los 40 años de existencia, con un balance interesante en el que habrá tenido realizaciones y también momentos de dificultades, pero también retos para superar. Señor rector, le presento el saludo del director J. Enrique Ríos. Bienvenido al Noticiero Económico Antioqueño. Y ustedes han anunciado un pregrado en física. Hablemos como de ese horizonte que espera la universidad con su nuevo portafolio de programas académicos, e iremos abordando otros temas. Muy buenos días. Muy buenos días para usted, a J. Enrique, a todos los oyentes. Sí, es bueno aquí hacer como un recuento de algunos de estos elementos. Lo que era la Escuela de Ingeniería de Antioquia, como nació hace 40 años, fruto, entre otras, Jesús quisiera hacer memoria de esto. Hoy día se destaca mucho la unión de universidad, empresa y Estado, como tres pilares fundamentales para favorecer el desarrollo de una región, de un país. Pues resulta que en esa época se reunieron personajes que eran de la vida académica, que estaban en la Escuela de Minas, que había vivido diversos problemas
de orden público y de, por tanto, que tenían un efecto y un impacto en su calidad académica. Y quiero decirle que yo en ese momento era estudiante, entre otras allá de la Escuela de Minas. Se reunieron con otros egresados que habían sido del sector gubernamental, alcaldes, gobernadores, exministros de Estado y aún uno de ellos que fue miembro de la Junta de Gobierno que sucedió a Rojas Pinilla, y otros hombres que eran del sector empresarial. Entonces se reunieron esos tres con esa voluntad de volver a retomar ese espíritu de búsqueda de la excelencia, de rigor, de trabajo. Y así nació como Escuela de Ingeniería. Pero desde muy pocos años posteriormente se trazó una visión de decir que si bien se quería concentrar en desarrollar inicialmente todo lo de las ingenierías, en un futuro podría extenderse hacia otras áreas que estuvieran de alguna manera correlacionadas con el tema de la ingeniería. Como usted bien sabe, la ingeniería está hoy día inmersa en cualquier actividad del ser humano, desde que se levanta hasta que se acuesta, y yo le pongo ese ejercicio a usted y a todos los oyentes. Y es cuando se levanta, usted prende la luz, que tiene todo lo que hay detrás para poder generar energía, está en una habitación, sea muy sencilla o muy lujosa, pero en lo que hay una ingeniería detrás, abre la ducha para bañarse o prende un calentador o va a hacer sus alimentos o se pone una ropa y todo tiene un proceso industrial, las distintas ramas de la ingeniería. Luego a transportarse, bueno, si se va a comunicar igual, y aún para gestiones que tiene que hacer en los bancos con toda la ingeniería que hay detrás, pero aún más allá hasta la salud. Entonces, a la luz de eso, la institución venía mirando como de los programas que tuviera anclas, iba fortaleciendo en sus distintas ramas similares. Una de ellas han sido las ciencias básicas. La ingeniería tiene una fuerte formación en ciencias básicas y esta institución se ha caracterizado por formar firmemente en esas, es decir, en matemáticas, física, química y biología, la que necesitan, esas cuatro que son las reconocidas. Entonces, a la luz de que el ingeniero se tiene que formar fuertemente en física, se fue desarrollando un grupo de profesores de física, grupos de investigación, trabajos, y vimos que era el momento de poder crear el programa de física. Ahora, ese programa de física con un sentido que un poco diferente de lo que hay en las físicas del medio. Es una física, digámoslo, para que sea más aplicada. Si bien alguien se puede formar en la física teórica en este programa perfectamente, realmente la diferencia es que sea una física mucho más relacionada con el mundo empresarial y con el desarrollo de los aspectos en la vida diaria que están relacionados con la física, que son muchísimos, sean con la salud, sean con la ingeniería, en todas sus ramas. Entonces, así fue que nació este programa que esperamos que pueda iniciar sus actividades en el segundo semestre de este año. Hagamos un pequeño reconocimiento, así de pronto se le olviden nombres, pero a aquellos que promovieron la Universidad EIA, antes Escuela de Ingeniería de Antioquia. Sí, fueron 27 esos fundadores, eran 26 ingenieros, todos egresados de la Escuela de Minas, como le dije, con las características que tenían, y un abogado, que fue Julio Arias Roldán, que entre otras fue también presidente de Fabricato y algunos cargos públicos, tal vez fue alcalde. Bueno, hubo Peter Santamaría, digamos, la figura central alrededor del mundo académico, como fue decano y profesor emérito de la Escuela de Minas, y de allí otros profesores eméritos también, como Jorge Mejía Ramírez, que era conocido como el Peludo Mejía, muy famoso pues también, y del mundo empresarial, digamos, una persona como Ricardo Ángel Villa, que fue también uno de los promotores de aquel encuentro de empresarios antioqueños en lo que se formó con el conocido Sindicato Antioqueño, hoy Grupo Empresarial Antioqueño. Por supuesto, también estaba en el sector gubernamental, como le digo, algunos exministros de Estado y especialmente con el almirante que hizo parte del gobierno, de la Junta de Gobierno que sucedió a Rojas Pinilla. Entonces, de todos estos 27 hombres, ¿cierto? Hoy solamente sobreviven 4. Que son Guillermo Moreno, que fue expresidente de Sura, Lucio Chiquito Caicedo, persona que ya va a cumplir 102 años, pero está muy lúcido, así como su nombre lo dice. Bueno, está el doctor Izaza, que vive
en Bogotá, y Bravo Betancourt, que también José María Bravo también está pues vivo. Son los 4 que nos quedan vivos. Y usted, que era ese joven de estudiante de la escuela de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, entonces, ¿en qué momento da el salto a la Escuela de Ingeniería de Antioquia? Pues cuando yo estaba en la mitad de carrera escuchábamos el cuento, porque estos que habían sido varios de ellos mis profesores fueron fundadores después de la Escuela de Ingeniería, como el Peludo Mejía. Entonces escuchaba la historia de que el Peludo Mejía y algunos de estos profesores iban a fundar una nueva escuela que se llamaría la Escuela de Ingeniería con todas estas personas eméritas. Bueno, el mundo es así, y yo empecé a trabajar y fui profesor primero allá en la Facultad de Minas, profesor de cátedra, y luego cuando empezó la primera promoción de estudiantes en 1979, yo todavía era estudiante pues eso, pero cuando llegaron a algunas áreas en el campo de la hidráulica y las obras hidráulicas, que era mi campo de especialización en ese entonces, era profesor allí en la Facultad de Minas con uno de los fundadores. Entonces me dijo que por qué no daba ese curso para la primera cohorte, y entonces ahí me vinculé como profesor de cátedra en 1983. Luego fui decano en el año 86 hasta el 88, me retiré para crear empresa de ingeniería, que era un reto, ser capaz de crear una propia empresa de consultoría, y así estuve hasta el año 96, en que al fallecer el doctor Alberto Quevedo Díaz, a quien hay que hacerle el honor, porque él fue el rector que le tocó despegar toda esta institución, cosa que no fue nada fácil, con muchos obstáculos, muchas dificultades, limitaciones económicas, y se necesitaba una persona de temple, de carácter, de muy buen criterio, de una amplia cultura, como fue Alberto Quevedo Díaz, a quien hay que hacerle ese honor y mérito por siempre como el primer rector de esta institución. Bueno, entonces llegó usted ya después del 95 a la rectoría, y ¿en qué momento se va pensando en dar el salto para que la universidad dejara pues de trabajar solo en Zúñiga, que fue el campus que hemos conocido? Sí, cuando llegué como rector en el 96, como conocía la institución desde su inicio, me había tocado verla desde unas casas en que empezó allá en Zúñiga, con 3, 4 salones que tenía, y empezar a ver por lo menos la construcción de esa sede inicial. Sabíamos que esa sede estaba ya limitada por otras copropiedades y que era difícil su expansión hacia un futuro. Entonces, cuando me nombraron rector, una de las primeras cosas que hice, y fue para el primer consejo directivo, se llamaba así entonces, fue proponerle las distintas ideas que tenía. Y una de ellas era decir que teníamos que buscar otra sede, porque esa en algún momento ya se coparía. No sabríamos si en 5, 10, 15, 20 años, pero se coparía, porque el área pues no permitía algún crecimiento. Entonces, ¿qué habría que buscar? Como siempre, y hablábamos ahora también antes del programa, empiezan las ideas, pero ¿cómo? ¿Con qué plata? No hay. Bueno, ese es otro problema, ¿cierto? Que ya después hay que ver cómo lo resolvemos. Pero así fue que empezamos a definir como un horizonte de largo plazo de cómo podría ser el desarrollo de la universidad, un poco de perspectiva, un poco de imaginación, pero para poder decir por lo menos unos números que nos llevaran a obtener el tamaño mínimo de un lote que deberíamos comprar, y después fijar criterios de qué es lo que buscábamos, porque en los 4 puntos cardinales del Valle de Aburrá, las limitaciones que existían y que nos condujeron finalmente a encontrar que el mejor espacio es este aquí en la zona de Las Palmas donde nos encontramos. Y ya ha habido una evolución interesante con esto de Las Palmas precisamente. Sí, señor. Este espacio aquí en el que estamos, inicialmente no había ninguna otra edificación, estaba el Columbus School, sí, allí en todo el alto, y fuera aquí de la zona veredal de Envigado, pues de Las Palmas, no existía ninguna, simplemente la vía que había sido abierta para llevar al aeropuerto. Nos tocó ser un poco pioneros en la gestión para que se impulsaran muchos de todos los proyectos de los que hoy disfrutan la misma comunidad, no solo la comunidad que se ha desarrollado con todas estas parcelaciones de gran calidad, sino también de la misma comunidad sencilla y digamos un poco más campesina que había
que se pueda beneficiar de algunos de todos estos desarrollos que han tenido, incluyendo obviamente el gran costo que ha adquirido la tierra desde nuestro proyecto Ancla, que fue el desarrollo hace 10 años que ya llevamos acá, Jesús. ¿Y cuál infraestructura es la que está en marcha en este momento en la Universidad EIA? En este momento es una segunda etapa porque todo esto hace parte de un proyecto piloto que lo desarrollamos desde el año 90. El lote lo compramos en el año 98 y fue también con una gestión para donaciones, no teníamos los recursos, gran parte fue obtenido de todas esas donaciones. Entonces se desarrolló un proyecto piloto completo para que así lo hiciéramos por partes, no nos quedaran como remiendos en la medida en que fuéramos obteniendo los recursos. En este momento estamos construyendo una biblioteca y un auditorio para casi 600 personas. Ese auditorio esperamos que no solamente sirva para los fines académicos, sino para toda esta comunidad, en distintas actividades culturales, recreativas, en que podamos involucrar, porque en esta región no hay un auditorio como este que está construyendo la institución. Y el otro espacio es un desarrollo más amplio de laboratorios, pensando por todo el desarrollo de biomédica y lo que estamos pensando en toda esta escuela de ciencias de la vida y de la salud, en el desarrollo de todos estos laboratorios que vamos a requerir en esta área. Precisamente lo de la Escuela de Ciencias de la Vida y la Salud, ¿en qué va? Ha sido un camino un poco tortuoso y difícil, Jesús, porque nuestra propuesta innovadora de hacer esto entre el Hospital Pablo Tobón Uribe y la Universidad EIA, la una con el amplio recorrido, conocimiento y ese espíritu de un hospital con alma, que es la esencia que tiene el hospital con su capacidad médica y científica, y la universidad con su saber universitario, con su saber desde la ingeniería y su saber desde la ingeniería biomédica, en donde hay grandes desarrollos a lo largo de estos 20 años de investigaciones que han tenido un impacto más allá de nuestras fronteras patrias. Entonces, esa propuesta innovadora de todas maneras genera ciertas resistencias en otros medios que ven con algún celo el desarrollo que pueden tener, y eso nos ha dificultado un poco. Sin embargo, el peso y los argumentos por las instituciones que la respaldan, por la calidad del programa que por supuesto estamos trabajando, sabemos que obtendremos finalmente el registro. Por ahora sigue en trámite todo esto estas diligencias en el Ministerio de Salud y de Educación, porque tiene que tener el visto bueno de los dos. Confiamos en que finalmente todos los obstáculos los podamos vencer y podamos iniciar lo más pronto posible con ese programa para beneficio de toda nuestra comunidad. El año pasado la Universidad EIA presentó el Centro de Pensamiento, y entonces hoy día, ¿en qué piensa la universidad? Sí, se han definido unos temas como cuando se hizo la presentación en el segundo semestre del año pasado, y esos proyectos van avanzando. Algunos de ellos tienen que ver incluso aquí con las zonas vecinas, que es con lo de las aguas subterráneas de todo el Valle de San Nicolás, que con todo este desarrollo reciente que ha tenido y los potenciales problemas de agua que pueden existir, sea por la disponibilidad de agua o sea por la contaminación de esas mismas aguas residuales, es un trabajo muy bonito que se está haciendo, y esperamos es que pueda terminar por lo menos a una fase suficiente en que podamos hacer ya unas presentaciones de esos trabajos, unos documentos y unos eventos para familiarizar a la gente con esos. Hay otros trabajos paralelos también que estamos trabajando en el sector de los páramos con el cambio climático, y otros que tienen que ver un poco más con el sector salud, pero ese nos puede demorar un poco más la conclusión del estudio. Otro aspecto interesante tiene que ver hoy con este mundo de competencia, y la competencia académica es interesante. ¿Ha habido logros en estos días para la universidad? Bueno, por supuesto los logros, si bien hay veces son puntuales, son el fruto del trabajo de muchos años y se pueden materializar en un momento dado, pero uno tiene que mirar lo que se hizo desde tiempo atrás. Al comienzo del año pues no hay muchas de las cosas que decir, pero sí de los finales del año pasado, de los cuales yo creo que los resaltamos a final del año. Uno es que de los jóvenes innovadores menores de 35 años, en que se escogieron 9 para el país, 3 de ellos
fueron de 5 para el país, 3 de ellos fueron de esta universidad y entre otras las 3 mujeres y las 3 de ingeniería biomédica, que nos refuerza pues ese campo de la salud en el que se ha venido trabajando. Eso es una cosa muy destacada porque eso es concedido por el MIT Technology Review. El MIT pues como la entidad pues en el mundo de la educación más reconocida en el campo de la ciencia, ingeniería y la tecnología. Entonces yo diría eso mucho. Lo otro es con estas pruebas Saber Pro en las que la institución ha ocupado y ocupó el año pasado el segundo lugar en el país en las pruebas genéricas y en las específicas, en varias de ellas el primer lugar en el país, pero en casi todas entre el primero y quinto lugar, que esas también son muy dicientes por las capacidades en que tienen que competir frente no solo a las universidades de la región, sino de todo el país. Señor rector, ¿qué ha pasado, por ejemplo, con el Comité Universidad Empresa-Estado en cuanto se refiere, por ejemplo, a esa posibilidad de firmar alianzas y de lograr crear convenios que favorezcan, en este caso, por ejemplo, a la Universidad EIA y también a otras empresas? Todos los esfuerzos que se puedan hacer en universidad, en esa unión de universidad, empresa y Estado, hay que apoyarlas. Como le comentaba alguna vez y que lo hemos comentado entre los rectores y muy particularmente, por supuesto, con quien es el rector de la Universidad de Antioquia como líder en ese grupo, es que tenemos que dar mucha más vitalidad, romper todavía barreras que persisten aún entre empresa, entre las mismas universidades. Todavía hay mentalidades que hay que cambiar para que lo que hoy día nos parecen obstáculos dejen de serlo, o por lo menos sean obstáculos fácilmente salvables y no nos quedemos simplemente atrapados en ellos. Creo que todo el esfuerzo que se ha hecho ya durante todos estos años, por lo menos en la valía de reunir en una misma mesa la gente del Estado, de las empresas y de las universidades, es valiosísimo, pero todavía es mucho el potencial que hay por desarrollar y es casi que una autocrítica que nos tenemos que hacer en el sentido de amplificar y acelerar mucho más todos esos acuerdos y romper esas barreras, porque en últimas nuestros competidores no son los que están aquí adentro, son los que están afuera. Y mientras no veamos eso con toda claridad, difícilmente vamos a dar pasos más acelerados. Usted es ingeniero y durante todos estos días, durante estos años recientes se habla mucho de la cuarta revolución, del Internet de las cosas, del Big Data. ¿Qué espera que sean sus estudiantes, que son estos muchachos de 20 años a los que les va a tocar de ahora en adelante muchas cosas? Uno de los retos que tenemos hoy al planear y ver cuál es el futuro de estas instituciones de educación es cómo van a impactar todos estos temas que usted ha mencionado en la educación y particularmente en la educación superior. Todavía la respuesta no es completa, pero yo sí le diría algunos elementos que por lo menos consideramos y sobre los cuales estamos trabajando que debemos tener. Uno es que hay ciertos pilares que no podemos romper. Uno son los valores, los principios sobre los cuales se deben formar las personas, independientemente de las herramientas y tecnologías que puedan usar. Hay esos fundamentos, hay que acentuarlos en la formación. La segunda es que indudablemente muchos de los métodos y procesos que se tienen de enseñanza-aprendizaje van a estar permeados por todas estas metodologías y técnicas y nos van a obligar a hacer cambios desde la formación de los profesores, desde la mentalidad en todos los que estamos aquí, pero también puede incidir aún en los cambios de la misma arquitectura de las aulas y de los espacios que tenemos. Se reducirán seguramente muchas de las clases y actividades presenciales, pero no creemos que desaparezcan porque se necesita conjugar, traer a que el maestro opere como maestro con estudiantes que sí dediquen muchas horas previas a ese trabajo para discutir, para analizar, para profundizar en esos temas que tienen que llevar ellos en unos espacios mucho más enriquecedores. Unas palabras finales. En la valla que hay a la entrada de la universidad, hablando de los 40 años, dice: por una sociedad más justa. ¿Será posible? Tiene que ser siempre un ideal, Jesús.
Y yo creo que desde todas las ópticas, desde todas las ramas del saber, y nosotros así forjamos a nuestros ingenieros en que la ingeniería no es un fin en sí mismo, es simplemente un medio para brindar una mejor calidad de vida a la sociedad, pero entendiendo que no es solo para una parte de la sociedad, sino a toda la sociedad, e incluso que debiera ser más enfocada a aquellos más débiles, para poder cerrar las brechas y tener ahí sí